Nuestro siguiente invitado suscribe, entre otros, un comunicado que en video pusimos ayer sobre una propuesta de federalismo que se empieza a madurar en Guayaquil y que mañana en la sesión solemne del municipio expone Jaime Nebot Sadi, exalcalde, impulsor de la autonomía. Entre los firmantes de esa propuesta aparecen inicialmente Gustavo Amador León, Guillermo Arosemena, Andrés Barreiro Vivas, David Conchaneme, Julieta Herrería Barba, Boris Cusijanovic Trujillo, Andrés Ortiz Herbener, nuestro invitado, Fernando Puente Morla, José Luis Salazar Arrarte, Luis Manuel Valero Brando, Sergio Vinuesa Estrada, Modesto Gerardo Apolo Terán, Guillermo Arosemena Salcedo, Gabriela Calderón Jarrín, Jaime Gonzenbach Rodríguez, Juan José Illingworth Niemes, Esteban Novoa Carrión, Lenín Paladines Salvador, Nicolás Romero Sangster, Francisco Suet Morales, Pedro Valverde Rivera y Federico von Buchwald de Llanón. Bienvenido, Andrés. No es la primera vez que usted milita en una posición así y que ha desarrollado a través de una serie de artículos y presentaciones la propuesta de un federalismo. ¿Qué distingue a esta en particular que Guayaquil impulsa y cómo evitar el primer temor, que esto arme más conflictividad en vez de más unidad en el Ecuador? Bienvenido y buenos días. Buenos días, Carlos, muchas gracias por la invitación. Es una costumbre equivocada, por cierto, pero que viene arraigada desde inicios de la República en 1830, el decir que el federalismo es separatismo. Esto es algo que se nos ha inculcado desde muy pequeños y que en la mentalidad del ecuatoriano, desde la capitalidad, se nos ha dicho que cualquier persona que directa o indirectamente impulse o pronuncie la palabra federalismo, esté hablando de separatismo. Y eso es hablar desde la ignorancia y desde la mala fe. El federalismo no es otra cosa que un sistema de gobierno diferente al Estado unitario central. El 40% de la población vive en un régimen federal. Estados Unidos, Canadá, Rusia, Alemania, Bélgica, Suiza, Bosnia, República del Congo en el África. Es decir, muchos países en el mundo han adoptado el régimen o el sistema federal. Bajo ninguna circunstancia, salvo, repito, la mala fe, puede hablar de que decir federalismo o impulsar una idea federalista es de separatismo. Entonces, esa es la primera gran aclaración que hay que hacer. Hagamos la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la autonomía que de alguna manera y a través de varios mecanismos ha consolidado Guayaquil? No se puede hablar de federalismo sin autonomía. Es decir, la autonomía es un primer paso que ya Guayaquil lo dio. Acordémonos de esa consulta popular que en su momento lo impulsó Humberto Mata. El 97% de guayaquileños y 4 otras provincias votaron por un sistema autonómico, lo cual fue un éxito nunca antes visto en el Ecuador, de esa necesidad de buscar que los gobiernos locales posean más autonomía. ¿2004 fue eso? 2000 me parece, fue hace más de 20 años. Ok, ya. Entonces, el régimen federal, para las personas que nos están escuchando y ponerlo en palabras sencillas, es simplemente dotar de mayor autonomía a estos estados, cantones, la ENDER, como se los quiera llamar, a estos nuevos estados federados que pueden ser, en el caso de Ecuador, las provincias, es decir, de dotarles de un mayor grado de autonomía, por ejemplo, en el manejo de sus recursos tributarios. Eso es hablar de federalismo. Ya, y la tercera preocupación, de eso puede darse el lujo de una provincia del volumen y de la riqueza y de la diversidad de Guayas. Pero otras como Cañar, para citar un ejemplo, Carchi, para citar otro ejemplo, ninguna del Oriente, que tienen un potencial minero, maderero y petrolífero excepcional. Loja, ¿qué les puede interesar? Es una muy buena pregunta y también es parte de esta, y que incluso lo sostienen varios amigos míos, de que el sistema federal es muy predicable solo en países muy grandes, inmanejables, de territorios muy extensos, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Rusia, y que realmente hablar de federalismo en estados pequeños como el Ecuador realmente no tendría mucho sentido. Pero justamente una de las ecuaciones de los estados federales es que los que más tienen necesitan su plata y su remanente lo tienen que repartir. Es decir, hay una cuota de solidaridad inmensa. Solamente para poner un ejemplo, yo creo que aquí en el Ecuador nadie lo sabe, el registro civil municipal
de Guayaquil, que me cupo el honor por parte del abogado Nebot de ser parte del grupo que conformó para que se transfiera la competencia del gobierno del presidente Palacios, contribuye el 10% de sus ingresos brutos van al presupuesto general del Estado. Y eso yo no sé por qué no se publicita. Me incluyo entre los que nadie lo sabe. Eso, ¿no? Es una cuota de solidaridad. Es una cuota, eso es el federalismo. Guayaquil aporta de sus ingresos al resto de registros civiles del Ecuador. Eso es así de sencillo y práctico, lo que significaría que provincias que tienen excedentes, porque la idea es que puedan manejar tributos propios, entonces el excedente de Pichincha, de Azuay, de Manabí, del Oriente, se tendrán que distribuir en aquellas cantones, provincias, estados, como se llamen, que son deficitarios en cuanto a sus ingresos para satisfacer sus necesidades. Bueno, estamos empezando a entender una propuesta que mañana cuaja más en Guayaquil, que ayer estrenamos aquí en un corto video que suscriben las personas que mencioné, y que apunta mucho a las distorsiones de ella, que le atribuye a la capitalidad, ya lo oíste Andrés, Yolanda, Andrés Ortiz Herbener. Desde allá sigues tú, es decir, no desde la capitalidad, desde la capital. 6:53. Muy bien, muchísimas gracias, señor Ortiz, bienvenido. Una de las razones dirimidas por quienes promueven el federalismo en el país es que no se quiere seguir viviendo bajo este sistema opresor de un Estado obeso y centralista. Pero eso lo vivimos todos, incluso quienes estamos en la capital. Quizás no deberíamos hablar de un capitalismo, o sí, ustedes consideran que es la capital del país el que absorbe este recurso y centraliza todo. ¿Usted cree que es un tema también de los habitantes de la capital? Absolutamente, y esa es la tercera equivocación o la tercera leyenda urbana que hay en torno al federalismo. Los federalistas auspiciamos que Quito se mantenga como capital de la República, eso es algo inamovible. Considero, y no tengo la menor duda, y están las pruebas desde el punto de vista matemático y financiero, que Quito es una de las ciudades que sufre el centralismo, por si acaso. O sea, Quito no está exento de la burocracia y del centralismo. Lo que se discute es que si hay algo que aquí debemos combatir los ecuatorianos, es algo que no se llama Quito, que no se llama capital, sino que se llama la cuenta única del tesoro, que no sé si ustedes habrán escuchado. Aquí el problema es que todos los ingresos que se producen a través de los tributos, aranceles y demás carga tributaria van a una cuenta única, que es la que causa la distorsión y que es la que tiene el poder de entregar el dinero sin ningún control a favor o en contra de determinadas situaciones. Por ejemplo, la Constitución dice que la educación y la salud están por encima de cualquier cosa, y además los gobiernos autónomos descentralizados, que es una de las preguntas que auspicia el grupo que el abogado Nebot impulsó en la consulta popular. Es decir, hay cosas que son inamovibles y que incluso, pese a que hay norma constitucional, igual esos recursos sirven, por ejemplo, para pagar a la burocracia y no para atender a la educación y la salud y a los gobiernos autónomos. Entonces, respondiendo a su pregunta claramente, esto no es un problema de Quito, no es un problema de los quiteños, es un problema de un sistema que se maneja a través del Código Orgánico de Finanzas Públicas y a través de una cuenta única que perjudica al resto de ecuatorianos en favor de determinadas provincias y cantones en detrimento de otras localidades. Básicamente ese es para mí parte del gran problema del centralismo. Esto quiere decir, de todas maneras, bueno, también sería un respiro, inclusive para el gobierno central, en el sentido de que me imagino yo que ya los estados federales tendrían que asumir por su parte algunas responsabilidades, como es salud, como es educación y algunos otros que este rato sí están centralizados en el gobierno. Absolutamente. El federalismo tiene varias aristas, y para hablarlo en sencillo, una de ellas es obviamente asumir más competencias. El Estado federal tiene como característica, y como pasa en los Estados Unidos, como pasa en Alemania, como pasa en Canadá, es que el Estado central, por llamarlo de alguna forma, el Estado federal como tal, se queda con muy pocas competencias. Se queda con la seguridad militar, es decir, la seguridad externa, las relaciones internacionales, eventualmente el manejo tributario general y alguna u otra competencia. El resto de atribuciones y competencias y facultades deben ser transferidas
a los gobiernos locales, provinciales, estados, como se quieran denominar, porque el federalismo comporta algo que es muy importante, que es soberanía, que es algo que también preocupa mucho en el Ecuador, y es que en el Estado federal hay dos constituciones, como en los Estados Unidos. Hay la Constitución General de los Estados Unidos y la Constitución de cada uno de los estados, en donde cada uno asume sus competencias y la soberanía sobre esas competencias, pero sin desconocer que hay una sola bandera, que hay un solo escudo, que hay un solo himno. Sí. En Estados Unidos, sí. No es o quizás ustedes han escogido precisamente este momento político, cargado de pasiones políticas ante un nuevo proceso electoral. Parecería que no es el mejor momento, pero tal vez es lo que ustedes quieren, meter esto en el discurso, en las exposiciones de los candidatos. Sí, bueno, hay una coincidencia, y hay una linda coincidencia. El día de mañana, 9 de octubre, se va a suscribir esta acta constitutiva de esta Asociación Ecuador Federal, obviamente en la ciudad de Guayaquil, e iniciaremos inmediatamente ya el proceso de conformación ante el organismo público correspondiente para terminar de constituirlo. Pero ha habido una coincidencia, ¿no? La verdad es que no necesariamente tenía que ver con el tema electoral, coincidió en esta ocasión por la celebración del Bicentenario, creíamos que era una situación simbólica para hacerlo. Pero no es parte de una agenda. Yo lo vengo escribiendo en el diario El Universo hace 8 años. Yo no soy un federalista nuevo, yo soy un federalista de siempre, y lo he insistido, sí, en cada proceso electoral, de que los medios le consulten a los candidatos a presidentes y alcaldes si se sienten cómodos con una cuenta única del Tesoro que está blindada y que no tienen capacidad los gobiernos locales y provinciales y la ciudadanía, en definitiva, de poder disponer de esos recursos, sino que queda en manos de un ministro de Finanzas o de un presidente que usualmente a veces ni conoce bien cómo es el manejo de esa cuenta única, y eso es lo que se propone reformar. Finalmente, Juan José Illingworth bajó el letrero de la calle Quito. La señora Joyce de Ginat habló de incendiar Quito. ¿Cómo enfrentar este tema a nivel de debate serio y constructivo que no nazca de un odio visceral? Son errores, son manifestaciones personales, no grupales, que en su momento han sido explicadas por cada uno de sus actores. Yo recuerdo aquí que el ministro González, me parece, quemó la bandera y puso un mono en la calle de Guayaquil, y la bandera de Guayaquil. Es decir, estas circunstancias son propias. En Estados Unidos queman la bandera y no pasa nada de los Estados Unidos. Es decir, la libertad de expresión está garantizada. Sin eso no necesariamente tenemos que compartir ciertos comentarios o ciertas actuaciones. Pero eso ya es parte del pasado, eso es parte de una historia que en su momento tuvo quizás alguna justificación que yo no la comparto, pero eso no es el federalismo. Equivocar, y esa pregunta es muy válida que usted me la haga, porque eso no es el federalismo. El federalismo simplemente es un sistema de gobierno que busca un manejo transparente de las finanzas públicas, que se otorguen más competencias a los gobiernos locales, que se busque la equidad en la entrega de recursos, que no puede ser que haya estudiantes de Manabí que reciban menos que Pichincha, o que haya más camas en Pichincha que en Zamora Chinchipe, o que se hagan más pruebas de PCR, no sé, en Loja y menos en Quito. Eso es lo que hay que cambiar. Las otras cosas son símbolos que pueden haber estado equivocados, pero que no tienen nada que ver con esta ideología. Esto no es una cuestión de odio hacia la capitalidad o hacia Quito, es un tema conceptual y es un tema de un nuevo sistema de gobierno, de un sistema de competencias que debe acabarse, porque creo que el Ecuador está en un proceso irreversible para mí de descentralización profunda que pudiera llegar a terminar en la federación. Muchísimas gracias. A usted. Un gusto. Yolanda, qué formidable pregunta final, qué válida recordación y observación que hace Andrés como corolario a esta entrevista. En verdad, él ha hablado de federalismo el 20 de diciembre del 2018 en El Universo. Se llama así, Hablemos de Federalismo, por eso el invitado, y Autonomía y Federalismo el 31 de octubre del 2019, entre otras cosas. A propósito de lo que citaste y lo que mencionó luego Andrés, estos gestos de enfermizos, de separatistas encubiertos o regionalistas formidables y odiadores disfrazados deben quedar al margen del debate que hoy hemos iniciado y proseguiremos de lo que mañana se presenta aquí, que es un Ecuador federal. A mí, por ser manabita, que vivió en Quito 33 años y ahora en Guayaquil 23, llegó a decírseme tanto que había claudicado en la defensa de los intereses de Manabí, que la primera vez me casé con una manabita y la segunda vez con una quiteña. Así nomás.
de estos que en el fondo lo que quieren es verter su bilis allí, transformar la frustración que sentimos en todo el Ecuador. Tú bien recordabas que en Quito también, el municipio está al frente del Palacio Presidencial y es discriminado. Que en todo el Ecuador sentimos por este sistema centralista de mierda que nos explota y que nos divide. No es el mejor momento para ir hacia una transformación, pero nunca es el mejor momento para algo que de verdad es revolucionario. Eso sí, unidad en el federalismo. Mañana veremos en qué términos Jaime Nebot desarrolla esto que ha empezado a esbozar aquí Andrés Ortiz Gerbene. Y de paso, el nombre de Jaime Nebot no figura entre los miembros fundadores de este movimiento cívico Ecuador Federal.